el día de- eh, hay una cosa que... Eso, ya. Bueno, buenos días nuevamente a esta nueva jornada. El día de hoy vamos a comenzar con Alejandra Rossi. Ahí está ella con su batería, ¿ah? Con todas sus cosas ahí, ¿ah? Para que la vean. Y se las quiero presentar en primer lugar antes de empezar obviamente su presentación. Eh, Ella, Alejandra Rossi, es psicóloga de la Universidad de Chile, aquí en Santiago. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Indiana Bloomington, Estados Unidos. Hizo un postdoctorado en el Departamento de Biología de la Universidad de Indiana Bloomington, en el Centro de Primatología Nacional de Wisconsin, de la Universidad Wisconsin-Madison y el Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como profesora de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile, y sus líneas de investigación son el estrés durante el curso de vida, sus bases fisiológicas, interacción prosocial, juego y exploración, y correlatos neuroendocrinos de la cognición social. Y las dejo con la charla entonces de la neurociencia, las 4E, un tema súper importante que se viene. Así que, Ale, todo tuyo aquí el Coliseo. Muchas gracias, Luciano. Gracias a todas, a todos por estar hoy día aquí. Yo, como siempre, muy contenta de poder hacer esta clase. Es una oportunidad que a mí me parece súper entretenida de poder conversar, de poder hacer algo que es relativamente distinto para mí. Como Luciano bien dice, yo, si bien me dediqué en mi pregrado a psicología, o sea, estudié pregrado de psicología, después me dediqué más al tema de neurociencia y ciencias cognitivas. Eh, Así, y hago, básicamente lo que hago es investigación básica en estas áreas, entonces siempre es muy entretenido poder dialogar con gente de otras disciplinas, de otros oficios. Entonces yo siempre parto, ya que me presentaron y ya que queda un poco al desnudo mi currículum, ¿cierto? Siempre pregunto y me gusta saber quién está al otro lado de la pantalla, quién es, si me pueden decir así, en una frase básicamente, de qué parte vienen, qué profesión, qué oficio tienen, para saber más o menos quiénes estamos aquí hoy. ¿Parto Puedo yo? partir yo. Bueno, Javier, dale. Ah, ya. Psicóloga, arte terapeuta y dedicada al área del deporte. Perfecto, súper, Javier, gracias. Yo soy Mónica Bate, soy artista visual y trabajo en la Universidad de Chile. Hago clases, a eso me dedico. Súper, gracias, Mónica. Por acá, diseñadora gráfica, trabajo freelance y estoy en esto solo porque me interesa. Maravilloso, maravillosa razón. Yo por Bueno, acá. Dale, dale. bueno, gracias. Erika. Ay, ¿quién está aquí? No importa. Dale, Liliana. Bueno, Eri, gracias. Soy Liliana y estoy de acá de la Argentina. Mi campo es la educación y trabajo en la universidad y en profesorado. Súper, gracias, Liliana. Yo, bueno, soy Julio Delgado, estoy en Chile. Estudié ingeniería civil de formación, trabajo en el mundo de las energías renovables y he hecho varios cursos en felicidad sustentable, incluido el instructorado en meditación, y eso es lo que me tiene acá. Súper, gracias, Julio. Yo, Erika Superer, también de Santiago. También ingeniero civil industrial. Y también porque me interesa básicamente para
para crecimiento personal y de los que pueda en mi entorno. Muchas gracias, Erika. Bueno, mi nombre es Pedro Fernández Barrio, soy instructor de yoga, soy masajista, enseño mindfulness y practico meditación zen. Tengo como 4 vidas distintas y a la vez todas juntas. Súper, muchas gracias, Pedro. Buen Yo día. soy Laura Hola, hola. Villamil. Ay, perdón. Soy de Argentina, soy psicóloga, trabajo en la psicología clínica, desde la terapia cognitiva, terapia de aceptación, estoy mutando un poco a otras cosas y por eso, bueno, me interesaba este diplomado. Súper, muchas gracias, Laura. Sí, hola. Hola, Alejandra. Mi nombre es Hardy Scheffler, yo estoy en Concepción y soy psicólogo clínico. Trabajo de forma independiente. Ya, muchas gracias, Hardy. Ok. Buen día, mi nombre es Natacha, pero bueno, todo el mundo me dice Nati. Estoy acá en Argentina, en Pilar, en Buenos Aires, y trabajo con adolescentes y con niños, pero bueno, estoy formándome mucho con orientación a padres, así que bueno, este camino de mindfulness, de terapias contemplativas, la verdad que favorece y facilita un montón a las familias, bueno, y a mí también, así que esa es la intención. Gracias, Nati. Hola, mi nombre es Patricia, soy del sur de Chile y mis áreas son la psiquiatría, la pedagogía y la astrología. Súper, muchas gracias, Patricia. Hola, por acá. Mi nombre es Patricia Nova, soy de Santiago, diseñadora de vestuario, terapeuta e instructora de meditación. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Ale, hola. Buen Hola. día. Marcela acá. Yo psicóloga también de formación. Me ocupo más bien estoy formada también en felicidad sustentable, como instructora de meditación, también soy instructora de yoga, son las áreas a las que me ocupo. Y también fui alumna tuya el año pasado en la formación de terapia en activa. Súper. Estabas a punto de explotar en ese minuto. Sí, ¿te acuerdas? anda por ahí. Por ahí me imagino. ¿Cómo está? Grande, no duerme. Grande y no duerme. Ya. Ánimo, fuerza. Gracias. Bueno, yo soy Viviana, soy psicopedagoga y hago constelaciones familiares y decodificación. Y la neurociencia, bueno, me encanta. Es un aspecto muy importante conocerlo. Súper. Muchas gracias, Viviana. Hola, yo soy Gabriela, soy socióloga y bueno, ahora me estoy interesando más por el área terapéutica. Estuve en una formación de terapia corporal y me estoy inclinando un poquito más por ese lado. Gracias, Gabriela. Hola. Hola. Yo soy Carolina, soy diseñadora y terapeuta y estoy acá con mente de principiante. Ya, perfecto. Qué mejor. Muchas gracias, Carolina. Sí. ¿Quién nos falta? Hola. Hola. ¿O Claudita? Sí. Di tu nombre primero, Claudia. Vale. Hola, mi nombre es Claudia Hermosilla, soy psicóloga, trabajo acá en Osorno, en el sistema público, en un COSAM, con población adulta principalmente. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Gracias. Yo soy Tania, también soy psicóloga de Osorno y trabajo en atención pública en atención primaria. Ya, perfecto, gracias, Tania. Cris parece que también iba a hablar, ¿no? Sí, hola, yo soy Cris, soy psicóloga, soy psicoterapeuta con enfoque en la terapia centrada en la compasión y estoy aquí en Lima, en Perú.
Perfecto, muchas gracias, Cris. Y creo que ahí nos presentamos todas, todos. Creo que ahí estamos. Perfecto, un súper buen grupo, me encanta, bien variado. Habemos hartos con formación en psicología. Y para los que no, por favor, pregunten, interrúmpanme, levanten la manito ahí, la manito virtual, y yo los veo en pantalla. Cualquier duda que tengan, comentario, pregunta, no, por favor no duden en hacerla, ¿ya? A mí hace tiempo ya Luciano y Paulina me pidieron quisiera una clase básicamente donde hablara de el cambio paradigmático que está viviendo la neurociencia. Yo les voy a contar qué significa el cambio, qué es este cambio paradigmático, qué implica, y algo de evidencia o relación que pueden haber entre neurociencia y prácticas contemplativas. Yo siempre hago el disclaimer al principio diciendo que yo no soy practicante. Para mí, yo cada vez que escucho a Luciano, a Paulina, aprendo cosas nuevas. Y por lo tanto también me puedo equivocar a veces en ciertos términos, pero este es un mundo que me parece absolutamente fascinante. Así que con eso voy a partir la presentación. ¿La ven, cierto? ¿Sí? Ya. Los voy a poner aquí arriba para verlos. Ya. Súper. Entonces, como Luciano bien dijo, mi nombre es Alejandra Rossi, ¿cierto? Yo trabajo en el Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología en la Universidad Diego Portales en Santiago. Y hoy día, como les contaba, vamos a hablar de manera bastante global, ¿cierto?, acerca de esta nueva forma de entender la mente, ¿ya? La idea es que ustedes, cada una y cada uno de ustedes pueda usar, ojalá, ¿cierto?, el material de la clase de hoy día para sus prácticas, para su formación, que sea como un recurso que ojalá les ayude, ¿cierto?, a entender o complejizar lo que estamos estudiando, que es este aparato mental, ¿cierto? De una u otra forma es lo que nos interesa. Entonces vamos a ver la mente desde una nueva perspectiva. Y la segunda parte de hoy día vamos a hablar de meditación y prácticas contemplativas respecto a evidencia que hay desde las neurociencias. Eso vamos a hablar hoy. Cuando hablamos de cambio paradigmático, Luciano ya lo dijo más o menos, ¿cierto? Es este enfoque 4E, ¿cierto? Yo les voy a presentar ahora el enfoque un poco más tradicional. Probablemente aquí quienes tienen algún tipo de formación, algún curso de pregrado del colegio, en psicología o en biología, han escuchado hablar de una visión más tradicional de la neurociencia, y hoy día vamos a presentar o vamos a conversar sobre esta visión nueva que nosotros defendemos y creemos que es útil. Entonces partamos por la visión más tradicional, ¿cierto? La neurociencia no es una disciplina demasiado antigua, es relativamente nueva dentro del ámbito de la ciencia y dentro del ámbito del conocimiento científico, ¿cierto? Se ha avanzado mucho en neurociencia, lo que a mí me gusta mucho el área porque es un área muy dinámica, ¿cierto? Está todo el rato con nuevos descubrimientos, nuevos artículos, hay mucho pasando, pero si uno tuviera que decir cuál es la visión más tradicional, un paradigma más clásico en neurociencia, probablemente diría que desde las neurociencias más tradicionales la mente, ¿cierto?, lo que nos interesa, se entiende como se iguala al cerebro, ¿cierto? El cerebro, en el fondo, la mente reside en el cerebro, es como la materialidad, ¿cierto? El cerebro, y el cerebro nos ayuda a explicar la conducta.
O sea, de cierta forma, la neurociencia tradicional tiene una visión lineal sobre esta explicación, o sobre esta relación cerebro-mente, por un lado, y conducta, ¿cierto? Eso quiere decir que desde este paradigma clásico, si nosotros estudiamos el cerebro, si nosotros miramos con lupa el cerebro, ¿cierto? Las sinapsis, los neurotransmisores, las estructuras, las áreas cerebrales, vamos a entender la conducta humana. Particularmente la humana, también vamos a hablar en un minuto de animales, y hay mucho modelo animal, ¿cierto? Pero enfocado siempre hacia entender la conducta humana. Como decía, esta es una relación lineal y bastante unidireccional respecto a la conducta, pero si nosotros pensamos hoy en día, o sea, creer que estudiando la sinapsis, ¿cierto? Estudiando la neurotransmisión, vamos a dar cuenta de la complejidad del comportamiento humano, de la complejidad de la cognición humana, es bastante reduccionista, ¿cierto? Tiene escaso poder explicativo. No nos alcanza a explicar toda la variedad, la complejidad, la riqueza de la experiencia, ¿cierto? De la fenomenología humana, la sinapsis. Entonces, en ese sentido, tiene escaso poder explicativo y es una visión más bien reduccionista. Aquí yo les puse una lámina, es cierto, sacada básicamente de alguna ponencia, alguna clase típica en neurociencia, donde se dice en el fondo que el propósito de la neurociencia sería entender cómo el encéfalo, ¿cierto?, el cerebro, produce la marcada individualidad de la acción humana. Produce, o sea, el cerebro produce la individualidad de la acción humana. Eso hoy en día, desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva del paradigma clásico, queda chico. No es que esté malo, ¿cierto? Vamos a hablar hoy día, no es que esté equivocado, sino que no nos basta, por decirlo así. Y la función de la neurociencia, desde este paradigma más clásico, es establecer la relación entre la mente, la conducta y la actividad propia del tejido nervioso. Como les decía, esta es una visión más tradicional. No puedo abrir, estoy trabajando, disculpen. Perdón, pensé que era una pregunta para mí ya. Desde una visión más tradicional, la mente se iguala al sistema nervioso, ¿cierto? Y hay una relación directa entre el cerebro y el ambiente, como una caja negra, ¿cierto? Nos recuerda de cierta forma a algunos, muchas veces, aspectos del conductismo, ¿cierto? De un conductismo más clásico, donde está el cerebro por un lado, hay actividad nerviosa, ¿cierto? Y está la conducta. Y así se explica la conducta. Por lo mismo, cambios en el sistema nervioso implicarían cambios conductuales. De nuevo, todo esto es desde el paradigma clásico, ¿cierto? Cambios conductuales implican cambios en el sistema nervioso. Lo mismo, una relación, ahí estaría la relación directa entre uno y lo otro. Y las neurociencias aportan explicaciones sobre mente y conducta, y la visión entre lo normal y lo patológico también, desde las neurociencias más tradicionales, es una visión más clásica, ¿cierto? Se entiende lo psicopatológico o lo patológico como lo que cae fuera de la norma. Hoy en día, desde la psicología, no solamente desde la neurociencia, también vamos a cuestionar eso, ¿cierto? Hay un tema que es bastante productivo en neurociencia, en el sentido de producción de conocimiento, que es hablar de la neurodiversidad o de la neurodivergencia, ¿cierto? Y eso es bastante actual. Si nosotros le preguntáramos a profesores de hace 30 años atrás, probablemente no era un concepto que se manejara mucho, el de la neurodiversidad o neurodivergencia. Hoy en día está presente, y por lo tanto las líneas, ¿cierto?, que definen lo normal o que definen lo patológico se empezaron a hacer más grises, ¿cierto? No están tan claras ya. Empezamos también a cuestionar esta normatividad de la psicología. También se cuestiona desde la evidencia de la neurociencia. Entonces, ahora,
neurociencia tradicional, no todo, por supuesto que no todo está equivocado, no todo está errado, no, es que hay un montón de avances que se han hecho en la neurociencia más tradicional, y uno de estos, o un grupo de avances, ¿cierto?, es lo que tiene que ver con la neuropsicología y las lesiones cerebrales. Por ejemplo, el tema de la lesión cerebral era... aportaba mucho, contribuía mucho a una visión más tradicional de la neurociencia antigua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que se veía desde la clínica era que una persona con lesión cerebral tenía un inmediato correlato en su conducta, ¿cierto? La persona sufría un accidente cerebrovascular, sufría un accidente, un accidente en moto, en auto, lo que sea, y se afectaba el lenguaje, la lectura, el cálculo, la memoria, la atención, procesos cognitivos de suma relevancia, ¿cierto? La percepción de rostros, la percepción de objetos, el movimiento, pero también la emoción, el afecto, el ánimo, la planificación, la función ejecutiva, el control de la conducta social, etcétera, ¿cierto? Y eso se veía básicamente inmediatamente después de una lesión cerebral o de un accidente cerebrovascular. Entonces, este cuerpo de evidencia sostenía o apoyaba mucho esta visión más clásica de la neurociencia. Ahora, una lesión cerebral también puede ser una lesión cerebral breve, ¿cierto? Que es un poco lo que producen, no es lesión cerebral en ningún caso, pero es un cambio en la conducta por un cambio en la actividad del tejido nervioso que se produce al consumir drogas, ¿cierto? Drogas legales, ilegales, da lo mismo, pero hay un cambio también, ¿cierto? Si uno consume café, si uno consume alcohol, si uno consume drogas alucinógenas, ¿cierto? Se ve que hay un cambio inmediato en la conducta. Las drogas que yo les puse pueden provocar alucinaciones, delirios, pérdida del juicio, depresión, manía, ansiedad, impulsividad. Ahora, no todas las drogas, aquí pareciera que todas las drogas son malas, ¿cierto? Hay un montón de evidencia también que apuntan hacia beneficios del uso de fármacos, para qué decir en psiquiatría, ¿cierto? Claramente son beneficiosos en tratamientos de la ansiedad, de pánicos, depresión, esquizofrenia, pero también hoy en día hay toda una línea de investigación en neurociencia que está hablando de microdosis de alucinógenos. Yo no sé si alguien aquí lo ha escuchado, pero es súper interesante, particularmente microdosis de LSD, ¿cierto? Microdosis, o sea, muy, muy, muy bajitas para tratar depresión, para tratar adicciones, y eso básicamente se está haciendo as we speak, o se está haciendo en este minuto en neurociencia, y se están viendo los potenciales clínicos de este un nuevo tratamiento farmacológico, ¿cierto? Pero en el fondo esta visión apoya un poco la visión más clásica, por decirlo así, de la neurociencia. Insisto, lo que quiere decir, cuando yo hablo de cambios paradigmáticos, no quiere decir que todo lo anterior haya estado equivocado, sino que se integra, ¿cierto?, a una nueva visión. Y esta visión de la neurociencia que yo vengo a presentar hoy día y que vengo ojalá a conversar hoy día, es una visión más integrativa. Es una visión más integrativa porque abre el diálogo también con otras disciplinas, ¿cierto? Y es una visión integrativa a nivel súper concreto, en el sentido de que integra otros sistemas del cuerpo. La visión de la neurociencia más tradicional es tremendamente cerebrocéntrica. Quiere decir que ubica o toma como objeto de estudio el cerebro y nada más que el cerebro, ¿cierto? Esta visión actual, que ya viene trabajándose desde hace un tiempo, dice, por supuesto que el cerebro es importante, nadie le quita el sitial de coordinación, ¿cierto?, del director de orquesta, el cerebro, pero los otros sistemas del cuerpo son igualmente relevantes al momento de entender la conducta. Creer que no es así es básicamente, de nuevo, tener una visión bastante reducida de la complejidad del comportamiento humano y del comportamiento en general de los animales.
Entonces nosotros como grupo, acá en este grupito de neurocientistas que estamos en el centro, vamos a proponer que el nuevo objeto de las ciencias cognitivas, no solamente de las neurociencias, pero de las ciencias cognitivas, es el sistema cerebro-cuerpo. ¿Y qué es el sistema cerebro-cuerpo? Es un sistema autónomo, ¿cierto? Complejo y dinámico, cuya función es el acoplamiento estructural, funcional, permitiendo su coordinación y regulación con fines adaptativos. Y aquí, para los que conocen, tienen quizás algún background, ¿cierto?, en biología o en neurociencia más global, van a notar, ¿cierto?, este tinte maturanesco, vareliano de esta definición, ¿cierto? Maturana y Varela van a proponer el acoplamiento estructural y funcional como una función fundamental de los seres vivos, ¿cierto? Los seres vivos se acoplan en su estructura y en su función al ambiente en el que viven, ¿cierto? Esa es parte del proceso de adaptación que viven los animales, que viven los seres vivos. Entonces, el sistema cerebro-cuerpo lo que hace, o lo que nosotros proponemos que hace, es que va a integrar distintos sistemas del cuerpo, ¿cierto?, con un fin adaptativo. Que en el fondo la coordinación de los distintos sistemas, aquí vamos a ver la coordinación de los distintos sistemas, que es una coordinación realizada por el cerebro, ¿cierto? El cerebro, insisto, sigue teniendo un rol importante de coordinación, pero esta coordinación tiene un sesgo adaptativo, ¿ya? Nos lleva a buscar la adaptación al medio, y que este medio es cambiante, este medio es distinto dependiendo de la historia, dependiendo del contexto social, histórico, político. Los contextos ambientales son tremendamente ricos, ¿cierto?, en su diversidad, pero básicamente lo que hace, o lo que nosotros proponemos, es que el resto de los sistemas del cuerpo son igualmente importantes y no pueden ser dejados de lado en el minuto de estudiar neurociencia, ¿cierto? Perdón, tengo una preguntita. Sí, claro, por favor. Perdón. Cuando decías antes que el acoplamiento estructural funcional, ¿te referís que ese acoplamiento es entre el sistema, entre el cerebro y el cuerpo, o al medio ambiente, como te referías a los animales? O sea, es básicamente un poco de los dos, ¿cierto? Hay un acoplamiento entre sistemas en el cuerpo, ¿cierto? Porque no funcionan de forma autónoma, cada uno de los sistemas funcionan de forma coordinada, pero lo importante es que el sistema general, ¿cierto?, que es el organismo, el ser humano, el animal, el ser vivo, ¿cierto?, usa estos sistemas coordinados por un sistema nervioso para adaptarse a su medio ambiente, ¿cierto? Y en ese sentido hablamos de un acoplamiento estructural funcional al medio ambiente. No nos sirve de nada, en el fondo, tener un sistema que funciona a la perfección si no está coordinado, si no está acoplado a su medio ambiente. De hecho, nosotros vamos a decir, de cierta forma, si no existe este acoplamiento con el medio ambiente, es que hay un problema, ¿cierto? Nos va a parecer raro. Y ahí es donde entra todo el tema, por ejemplo, de la psicología. ¿Qué es lo que pasa con gente que vemos que de una u otra forma no pareciera adaptarse, o no pareciera regularse o coordinar su funcionamiento con el funcionamiento del medio ambiente? Y tomando medio ambiente como una definición amplia, nosotros somos el medio ambiente del resto también, ¿cierto? Que es un poco lo que vamos a ver también en esta clase. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿No? Ya. Entonces, el cerebro, como vemos aquí, regula, coordina, es súper importante, pero no es el único sistema a tomar en cuenta.
los otros sistemas del cuerpo son tremendamente importantes y hay que ponerle atención. No podemos ser expertos en todo, ¿cierto? Y ese es un tema de las disciplinas. Las disciplinas nos imponen ciertos límites que son artificiosos, ¿cierto? Los límites de la disciplina, yo siempre le digo a mis estudiantes, el límite entre la psicología y la biología es un límite artificioso, no es que exista una separación concreta y real entre la biología y la psicología, no existe, es básicamente lo mismo, ¿cierto? Pero por un tema funcional, separamos los objetos de estudio para hacernos expertos y para poder estudiarlo, etc. Pero al momento de entender la actividad o al momento de querer estudiar la neurobiología, ¿cierto?, del comportamiento social, la neurobiología de los procesos psicológicos, lo que nosotros proponemos es que el cerebro no puede ser el único objeto de estudio, ¿ya? Los otros sistemas tienen que ser importantes y tienen que estar presentes. Y de hecho, toda la evidencia apunta a que esto es así, que eso va para otra clase en algún minuto de la vida. Entonces tenemos, ¿cierto?, el sistema esquelético, tenemos el sistema vascular, ¿para qué decir la respiración? El tema del sistema digestivo, ¿cierto? Que está en este minuto muy de moda en ciencia, que es el eje cerebro-intestino, ¿cierto? Donde hay un montón de evidencia respecto al rol que cumpliría la microbiota y el microbioma en el comportamiento, en la psicología y en los procesos cognitivos. Entonces, desde esta perspectiva, desde este que nosotros proponemos cambio paradigmático, nosotros entendemos, ¿cierto?, que la historia del ser vivo, la historia de los organismos es una historia evolutiva, que también es algo que en una neurociencia más clásica, si bien estaba presente en el sentido de que se estudiaban, por ejemplo, modelos animales, ¿cierto?, se estudiaban ratones, se estudiaban monos, pensando que por un tema evolutivo tenían alguna relación con el ser humano, pero esta nueva perspectiva toma la evolución como historia filogenética de la especie, ¿ya? Como la historia filogenética de la especie. Es importante. Y eso nosotros lo vemos en un montón de aspectos en la vida, ¿cierto?, en el comportamiento, en la psicología, pero también lo vemos en la estructura, que eso es algo que en el caso, por ejemplo, de Humberto Maturana, de Varela, lo tenían súper claro, ¿cierto? Vemos cómo el medio ambiente históricamente se ha estampado tanto en la estructura como en la función biológica. Y un ejemplo de esto es el ciclo de la luz y de la oscuridad, ¿cierto? El ciclo de la luz y oscuridad, que en biología se conoce como los ritmos circadianos, ¿cierto? Las células, prácticamente todo lo vivo responde al ciclo de la luz y de la oscuridad, ¿cierto? En nosotros, en los seres humanos, está clarísima la relación. En este caso, yo no sé si ustedes tienen hijos chicos, ¿cierto? De poca edad, pero para los que hemos tenido, yo tengo un niño de 1 año ahora, me queda clarísima esta relación, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa después de una noche sin dormir? Vamos a ver que estamos más... algo nos pasa de partida, el mundo nos cambia, ¿cierto? Después de una noche sin dormir. Estamos más lábiles, estamos más torpes, ¿cierto? Podemos sufrir un accidente, el sistema inmune se retrae un poco, vamos a tener problemas de memoria, vamos a tener problemas de atención, ¿cierto? A veces nos cuesta incluso hablar, si ustedes me ven que estoy trastabillando un poco, justamente por eso les pido disculpas en este minuto, para qué decir las ojeras, ¿cierto? Aquí las madres nuevas, los padres nuevos saben de lo que hablo, ¿cierto? Despertarse con tremendas ojeras, después de una noche sin dormir. Y esto preocupantemente para muchos, ¿qué pasa cuando llevamos más tiempo sin dormir? Si ya no es una noche, es una semana, ¿cierto? Es un mes o es un año sin dormir, o durmiendo muy mal.
cuando y estoy hablando principalmente, bueno, insisto, todos aquí quienes hemos sido padres probablemente o hemos cuidado niños chicos, sabemos que esto es así. Igual uno trata de dormir, uno trata de recuperarse en algunos minutos, ¿cierto? Y aquí las hormonas, este es un tema para otro momento, pero tiene un factor bastante protector. Pero en el caso, esto se ve mucho en el caso de ciertos trabajos que tienen turnos o que la gente duerme muy mal, de trastornos psiquiátricos, psicológicos, donde las personas sufren insomnio severo. Y en estos casos, ¿cierto? E incluso ya se habla de que el riesgo de muerte aumenta. Estamos hablando ya de días, semanas sin dormir, no durmiendo poco, durmiendo mal, sin dormir. También se ha visto que incluso el conteo de espermios va a disminuir, va a incrementar el riesgo de enfermedades cardíacas, el riesgo de diabetes, el riesgo de algunos cánceres, de obesidad, etc. O sea, el punto que estoy tratando de hacer con este ejemplo, ¿cierto? Que no es muy esperanzador para los que dormimos mal, es que el medio ambiente, ¿cierto? Que en este caso es el ciclo de luz y oscuridad, nos rige a todos los seres vivos. Y esto está estampado en la estructura y en la función biológica. ¿Cómo así? Por ejemplo, lo vemos en una cosa súper concreta que es el sueño. ¿Ya? Nosotros necesitamos dormir, todos dormimos, todos los animales duermen, y necesitamos descansar, y las plantas también quizás no duermen, ¿cierto? Como lo hacemos nosotros, pero sí responden a ciclos de luz y oscuridad también. Ese hace el punto de que el medio ambiente está estampado filogenéticamente en la función y en la estructura biológica, ¿cierto? Entonces, esto por un lado, ¿cierto? Sabemos que el medio ambiente está estampado, pero por otro lado nos abre la puerta de decir que nuestra evolución o nuestra historia filogenética lo que ha hecho es darnos herramientas, ¿cierto? Darnos recursos biológicos de forma tal que nosotros construimos una realidad, ¿cierto? Construimos una realidad, por ejemplo, donde se trabaja de día y se duerme de noche. Eso es una realidad construida por nosotros, y tiene una historia y tiene una razón de ser, y ha sido así probablemente desde que el ser humano es ser humano, ¿cierto? Pero es algo que está construido por nosotros, y está construido desde lo que nosotros llamamos el sistema cerebro-cuerpo. Así como está construido un montón de otras cosas, como construimos en el caso de nosotros las relaciones sociales, ¿cierto? Somos animales sociales, tenemos el aparato, el cerebro es un cerebro social, y eso quiere decir que construimos una vida, construimos un sistema social de forma tal que las interacciones, por ejemplo, sociales son fundamentales para construirnos a nosotros mismos o para definirnos a nosotros mismos. En el fondo, el punto que se quiere hacer acá es que la realidad no quiere decir que no esté basada en una materialidad, ¿cierto? O que esté completamente construida en el aire, no, sino que el sistema cerebro-cuerpo se acopla, ¿cierto? Y construye la realidad en la que vivimos. Un ejemplo de esto es cuando las personas sufren un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Cuando las personas sufren un accidente cerebrovascular, la realidad les cambia, el mundo les cambia. Y esto es un ejemplo de que la realidad de cierta forma está construida por este sistema cerebro-cuerpo. Un ejemplo clásico, ¿cierto? Es la negligencia visual que pasa después de un accidente cerebrovascular. Este es un video donde una persona, después de haber sufrido un accidente cerebrovascular, se le pide que dibuje un reloj, ¿cierto? Se le pide que dibuje un reloj. Y veamos qué es lo que hace la señora.
Básicamente, ¿cierto? Lo que vemos aquí es que hay una negligencia visual. Después de un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Que toma una parte específica del cerebro, la persona no ve una parte hay una negligencia, ¿cierto? En una parte del mundo, básicamente. Y esto se ve, esto es un ejemplo clásico en neuropsicología. Los hombres se afeitan la mitad de la cara, porque simplemente la otra parte es como si no existiera, ¿cierto? Se dibuja la mitad de una casa, se dibuja la mitad de un reloj, elementos que son clásicos en la cultura, ¿cierto? Y esto, de nuevo, viene a representar o viene a ejemplificar que nosotros construimos la realidad desde la materialidad del sistema cerebro-cuerpo, ¿ya? Entonces, en esta visión más epistemológica o en este cambio paradigmático que nosotros proponemos, uno podría distinguir epistemológicamente dos polos, ¿cierto? En una parte está la psicología, la neurociencia más clásica, ¿cierto? Donde la cognición es computación, aquí está la clásica metáfora computacional de la cognición, ¿cierto? Del hardware y el software, ¿cierto? Donde el cerebro sería el hardware y los procesos cognitivos serían los programas computacionales, ¿cierto? Esta es una visión más clásica. Y por otro lado de esta línea epistemológica tenemos la hipótesis del reemplazo, donde uno diría que no existen procesos cognitivos que sesgar, sino que todo es culturalmente aprendido, ¿ya? Y lo que nosotros proponemos, de cierta forma, es un punto medio, donde decimos que los estados corporales sesgan los procesos cognitivos, ¿ya? Los estados corporales, o sea, cómo el estado de nuestro cerebro-cuerpo y la historia, también importantemente la historia, cómo ha sido construido a nivel filogenético y ontogenético, ¿cierto? La historia del curso de vida de los organismos sesgan los procesos cognitivos, ¿ya? Y esto es básicamente, creo que toma una vida entenderlo en el sentido de que quién soy yo comparte mucho de quién es el otro, pero no es exactamente quién es el otro, ¿cierto? Porque nuestra historia de interacciones es una historia única de interacciones. No hay nadie, no hay ninguna otra persona que haya tenido la misma historia de interacciones que he tenido yo, ¿ya? Entonces, esto, de nuevo, cuesta un mundo, porque todo lo que conocemos es nosotros, ¿cierto? Es lo único real y concreto a lo que tenemos accesos, es a cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces cuesta mucho entender, y probablemente ustedes están en ese camino, de entender que las otras personas, ¿cierto? Lo otro vivo, si bien parecido a mí, no es igual, ¿ya? ¿Y para qué vamos a decir en el caso de otros animales, otros organismos vivos? Entonces, tenemos por un lado la explicación internalista, ¿cierto? Que es la hipótesis que confía el poder explicativo en factores internos a la gente, ¿ya? Es la visión clásica de la neurociencia, es explicar la conducta, es explicar la psicología, los procesos cognitivos, emocionales, etcétera, a través de procesos exclusivamente internos de ese agente. Por ejemplo, un mecanismo neural en los cuales factores externos, la cultura, la sociedad, los otros, no juegan un rol o están simplemente al servicio de dicho mecanismo. Este mecanismo tiene propiedades genuinas, intrínsecas y o no derivativas. Y por el otro lado, tenemos una explicación externalista, que es la hipótesis que confía el poder explicativo únicamente en factores externos a la gente. Por ejemplo, el contexto sociocultural determina las creencias religiosas de una gente y esas creencias regulan
su conducta. De esa forma, un mecanismo neural opera al servicio del contexto sociocultural, ¿ya? Entonces, estas serían explicaciones que están como en dos polos extremos a nivel epistemológico. Y lo que nosotros vamos a proponer es un punto medio. ¿Cómo reconciliamos estas dos versiones de la mente? ¿Cómo reconciliamos o cómo llegamos a un punto medio? Y una de las formas en que uno puede pensar una conciliación, una reconciliación entre visiones internalistas, ¿cierto? Y externalistas, es en la interacción social, ¿cierto? Si la interacción social, y de nuevo, la historia de interacciones sociales es un muy bonito ejemplo y es un muy bonito objeto de estudio para estas nuevas neurociencias o para este cambio paradigmático que se está observando en la neurociencia, donde uno toma en cuenta que cada uno de nosotros, cada organismo, cada sujeto, si quiere pensarlo de esa forma, adecúa o tiene cambios a nivel neurobiológico dependiendo de las interacciones sociales que se han vivido, ¿ya? Y esto para la gente que tiene background, ¿cierto? O que ha estado formada en psicología, les va a resonar mucho con los estudios que se han hecho, las evidencias que existen y la intuición que existe hace mucho tiempo del rol de las interacciones tempranas, ¿cierto? El rol de las interacciones tempranas. Al momento de nacer, al momento de los 3 primeros años, los 18 primeros años de la vida, son fundamentales en moldear el resto de la vida, ¿cierto? Y eso quiere decir que el organismo, al nacer, es absolutamente plástico, es absolutamente moldeable, y por lo tanto las interacciones que esa persona, que ese organismo tenga tempranamente, no quiero usar la palabra determinar, porque no suena muy bien, ¿cierto? Pero van a moldear quién es esa persona, o van a moldear cómo esa persona ve el mundo. Entonces, por lo tanto, hoy en día sabemos que la educación temprana, el apego, la crianza respetuosa, son temas a discutir y son temas sumamente importantes cuando hablamos de psicología y cuando hablamos de neurociencia, cuando hablamos de cómo se establece la arquitectura cerebral o la arquitectura neurobiológica, ¿ya? Y esto resuena, o esto se toma o dialoga muy bien con una postura filosófica, que es la postura de la cognición 4E, ¿ya? Que es lo que voy a hablar de ahora. Donde la cognición, vamos a decir, o la cognición vamos a defender, es embodied, ¿cierto? Es corporizada, encarnada, embedded, situada, extended, extendida y enacted, enactuada. Y vamos a hablar brevemente de cada una de estas E, ¿cierto? La cognición 4E. Entonces, el embodiment, probablemente todos y todas acá han escuchado hablar de la cognición corporizada, ¿cierto? También es algo que hablaba Varela en su momento, pero el embodiment es el campo, si tú tuviera que definirlo, ¿cierto? Es el campo de la ciencia cognitiva que se refiere al entendimiento del rol que juega el cuerpo de la persona, del organismo, en su actividad diaria, ¿ya? Es el rol que juega el cuerpo del organismo en su actividad diaria. Por lo tanto, la cognición, y aquí esto es súper importante, lo que les decía, no solo ocurre en el sistema nervioso. La cognición nosotros no vamos a defender una visión cerebrocéntrica, no ocurre solo en el sistema nervioso, sino que también en los sistemas perceptuales, en los sistemas motores. Hoy en día vamos a decir en el sistema digestivo, en el sistema inmune, ¿cierto? Los otros sistemas son importantes al momento de hablar de procesos cognitivos, ¿cierto? De esta forma, el embodiment busca un entendimiento de cómo la cognición se lleva a cabo en un sistema físico,
¿ya? No solamente en un sistema, no solamente en el cerebro, sino que en un sistema físico, dando cuenta de la posición del sistema en su ambiente. No hay, y por eso aquí las cuatro E están absolutamente entrelazadas la una con la otra, porque no hay sistema físico sin ambiente, dando cuenta de la posición del sistema físico en su ambiente, sus propiedades dinámicas, ¿cierto? Esto no es estático, en ningún caso es estático, esto es dinámico. Importantemente, su historia filogenética, ¿cierto? Su historia evolutiva, su función biológica y sus propiedades no representacionales, ¿ya? De todo esto trata de dar cuenta el embodiment, como parte importante de esta nueva visión de las ciencias cognitivas, de esta nueva visión de las 4E. Entonces, básicamente lo que quiere hacer es terminar con la visión cerebrocéntrica y decir, oye, es todo el organismo, ¿cierto?, el que está presente, el que se involucra al momento de tener un proceso cognitivo. ¿Mónica? Sí, quería preguntarte, ¿a qué se refieren las propiedades no representacionales? Sí, se refiere a lo que no es simbólico, ¿cierto? Nosotros estamos llenos de símbolos, estamos llenos de propiedades representacionales, en el sentido de que pensamos que existe una representación del mundo en el cerebro, por ejemplo, ¿cierto? Es una visión representacionalista de la neurociencia, ¿cierto? Que está el mundo afuera y dentro del cerebro existe una representación de este mundo. Lo que nosotros vamos a decir desde esta visión 4E es que esto no es así, no tenemos una representación del mundo, sino que somos el mundo, ¿ya? Somos en nuestra historia, en nuestro devenir, ¿cierto? Somos el mundo. Y si bien tenemos símbolos facilitados por el lenguaje, no existe una representación del mundo que es externa, sino que nosotros hemos vivido y hemos experienciado el mundo. Por lo tanto, nos cuesta mucho pensar en un mundo que no hemos vivido, ¿cierto? Por lo tanto, una visión representacionalista no va muy a la par con esta visión encarnada de la cognición. A eso se refiere. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿No? Ya. Entonces, esa es una parte de la 4, una E, ¿cierto? La segunda E es lo embedded, o lo situado, que se refiere a los efectos que tiene el medio ambiente sobre el actuar. Los efectos que tiene el medio ambiente sobre el actuar. El embodiment, ¿cierto? Lo encarnado es un tipo de cognición embedded, es un tipo de estar situado. Al referirse que los agentes cognitivos, que los organismos poseen un cuerpo físico, ¿cierto? Y por lo tanto interactúan con el mundo por el medio de las restricciones que tiene el cuerpo, ¿ya? De nuevo, esto es una nueva forma de pensar, por lo tanto no es necesariamente, no está tan a la mano del sentido común. Lo que quiere decir la cognición situada es que el ambiente, ¿cierto? El contexto en el que estamos no es independiente a los procesos cognitivos, ¿ya? Y este contexto es un contexto emocional, es un contexto psicológico, pero también es un contexto histórico, es un contexto social, ¿cierto? Es un contexto sociopolítico, no es independiente de los procesos cognitivos, o sea, va de la mano. ¿Y por qué va de la mano? Porque nosotros crecemos y nos desarrollamos, de nuevo, esta idea de devenir, ¿cierto? En este contexto. Somos hijos, somos hijas de una generación en particular, o sea, no somos las mismas personas. Nosotros siempre, y esto en psicología es súper importante porque tratamos de situar, ¿cierto? Y aquí viene de nuevo de situar,
por ejemplo, tradiciones epistemológicas en contextos históricos, ¿cierto? Hoy en día los estudiantes son muy críticos y tienen esta, no sé si ha sido la experiencia de ustedes, pero esta cultura un poco de la cancelación de tradiciones psicológicas, por ejemplo, el psicoanálisis, son muy críticos de Freud, ¿cierto? Le dicen que Freud era machista, que era homofóbico, por poner un ejemplo, ¿cierto? Y uno dice, ojo, hay que situar a los autores en un contexto histórico, ¿ya? Eso quiere decir que es muy difícil, es básicamente imposible separarse del contexto histórico en el que se está. Algunos autores, y estos son por lo mismo, son recordados y son visionarios, ¿cierto? Y ahí esto yo lo encuentro maravilloso, estas metáforas del lenguaje. Cuando uno habla de visionario, es una persona que se escapa del contexto histórico en el que vive, ¿cierto? Pero son los menos, y es un ejercicio muy, muy difícil de hacer, pero en general los contextos, en general las teorías psicológicas están situadas en un contexto histórico, social, político, cultural, ¿cierto? Entonces lo embedded de la cognición rescata esto, rescata que la cognición, los procesos cognitivos están en un contexto particular. Entonces los agentes que están situados en el mundo no deben lidiar con descripciones abstractas, no lidian con representaciones del mundo, sino que lidian con el aquí y con el ahora, directamente influenciando la conducta del sistema. Nosotros no lidiamos, y esto un poco con la pregunta que tenía Mónica recién, no lidiamos con representaciones, esto no es representacionalista, ¿ya? Sino que lidiamos con el aquí y el ahora. Las demandas que nos pone el ambiente son demandas inmediatas, ¿cierto? Yo en este minuto estoy lidiando con un computador como si estuviera lidiando con ustedes, pero es una demanda inmediata y ustedes se darían cuenta inmediatamente si yo no respondo a esta demanda, ¿cierto? Pero esta es una demanda construida. No es una demanda, ustedes no están acá, o sea, si yo me separo un segundo, ¿cierto?, de la cámara y no los veo, lo que estoy viviendo yo literalmente son con un pedazo de tecnología, ¿cierto? No estoy lidiando con otros seres humanos, pero sí lo estoy haciendo porque construimos un sistema, ¿cierto?, en este minuto, donde ustedes me están escuchando aquí y ahora. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la cognición situada. Y este aquí y ahora va a ir cambiando de nuevo dependiendo del estado ontogenético del organismo, ¿cierto? El aquí y ahora en un principio, ¿cierto? En el estado, cuando después de la fecundación, el aquí y ahora se nutre, por decirlo así, o es fundamental las interacciones genéticas, ¿cierto? Después de la fecundación o en el minuto de las interacciones muy, muy tempranas, las interacciones genéticas son fundamentales, ¿cierto? Son puros genes básicamente interactuando y haciendo lo suyo. Después, semanas después, vamos a ver que este nuevo organismo que se está formando empieza a interactuar con el ambiente. Y estas interacciones son importantes. Y por eso decimos que la nutrición de la madre es fundamental. Por eso decimos que el estado de estrés o no estrés, el estado psicológico de la madre es fundamental para el embarazo y es fundamental para este organismo que se está formando. Porque las interacciones ya con el medio ambiente empiezan a ser importantes intrauterinas, ¿ya? Después cuando el organismo nace, ¿cierto? Y este es el caso de los seres humanos, las interacciones tempranas son fundamentales. Si nosotros tomáramos, ¿cierto?, un ejemplo espantoso, tomáramos a un bebé recién nacido y lo ponemos en una caja, ¿cierto? Ese bebé no va a ver, ¿cierto? O los ejemplos
estos experimentos naturales, aberrantes, donde los niños o niñas son criados en ambientes no humanos, ¿cierto? Son criados en un ambiente con gallinas, con monos, ¿cierto? Y hay ejemplos de estos, de los niños monos en India, o de los niños que han sido criados en un gallinero, con manadas de lobos, ¿cierto? Se acoplan al ambiente en el que están y empiezan a tener en el fondo esas interacciones hacen que el organismo se sesgue hacia el medio ambiente, ¿cierto? Eso quiere decir que lo humano no está dado, lo humano es construido. Y nosotros, ¿por qué sabemos esto? Porque en el caso de estos experimentos o eventos aberrantes, ¿cierto? Donde niños han sido absolutamente removidos de un ambiente humano, la gente que ha interactuado con estas personas dice que no se siente como seres humanos, porque literalmente su historia de interacciones no fue dada con seres humanos, sino que fue dada con otros animales, ¿ya? Entonces, las interacciones tempranas son fundamentales. Y después de años, cuando ya el sistema se ha desarrollado, somos adultos, las interacciones sociales son fundamentales para construirnos y seguir construyendo quienes somos y seguir desplegando nuestro aparato cognitivo, psicológico, emocional. Entonces, eso con las dos primeras C. El sistema cerebro-cuerpo entonces construye activamente la realidad a medida que interactúa en el mundo donde se desarrolló. El sistema cerebro-cuerpo, y esto yo lo destaco, construye activamente la realidad a medida que interactúa en el mundo donde se desarrolló. Y esto no quiere decir que la realidad sea construida como una ente aparte, ¿cierto? Esto no es representacionalista, recuerden, no es representacionalista. Esto lo que quiere decir es que nuestra historia de interacciones con el mundo construye la realidad en la que vivimos. Y esa realidad en la que vivimos es una realidad material. O sea, nosotros, cada uno de nosotros, de nosotras, somos la realidad que ha sido construida en nuestra historia, ¿cierto? Entonces, la realidad parece ser un proceso continuo de construcción participativa de sentido. Es una construcción participativa porque no es una construcción individual, y de ahí el rol de las interacciones sociales. Nadie construye realidad solo, nadie. No existe el organismo vivo que construya realidad de manera solitaria. Esta es una construcción de realidad participativa, de sentido, dependiendo de la física del mundo observado, ¿cierto? No estamos independientes de la física, no estamos independientes de la materialidad en la que vivimos. La biofísica del sistema observador, ¿cierto? Nosotros respondemos a leyes biofísicas, no estamos en ningún caso separados de esos, y también del contexto sociocultural, ¿ya? Y también del contexto sociocultural. No estamos removidos del contexto sociocultural. Y todo eso, todos estos aspectos hacen que, o construyen lo que nosotros llamamos realidad, ¿ya? Eso quiere decir que la realidad no está aparte, no se puede definir de manera objetiva, no se puede definir de manera separada de quienes somos cada uno de nosotros. Entonces, nosotros proponemos la necesidad de abandonar enfoques puramente externalistas e internalistas y reconceptualizar la cognición como embodied, embedded, extended y enacted, ¿cierto? Que vamos a hablar, a ver, espérenme, creo que me salté 2E. Sí, espérenme un segundito. Aquí está, me faltaban las 12 fundamentales. La extended, ¿cierto? Que es hablamos del embedded, hablamos del embodied, ¿cierto? De lo corporizado, de lo situado,
y de lo extended y enacted. Lo extendido es la hipótesis, y aquí esto les pido que bear with me, que es la hipótesis que propone que variados procesos cognitivos se llevan a cabo mediante una combinación, y estas son las palabras de Andy Clark, no son mis palabras, una combinación promiscuamente oportunista en el sentido de que va cambiando, ¿cierto?, de materiales, o va cambiando de tecnología, nos vamos nutriendo, nos vamos haciendo de distintos materiales físicos para extender nuestra cognición débilmente ensamblada, en el sentido de que está ensamblada. El celular es un ejemplo maravilloso de cómo la cognición está extendida, ¿cierto? Es oportunista, en el sentido de que nosotros nos vamos a servir del celular para llevar procesos cognitivos, pero está débilmente ensamblada, que en el sentido de que puede ir y venir entre factores neurales, corporales y medioambientales que forman una coalición híbrida con estos objetos del mundo. Esto implica que estados intencionales de un agente, ¿cierto? Estados intencionales de un agente que lo motivan a la acción son parte de un arco mayor de coordinación donde la gente es un componente más del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que la cognición se extiende al ambiente en el que vivimos, se extiende a las tecnologías que nos rodean. Yo les decía que recién ponía el ejemplo de que estábamos situados y respondíamos a las demandas del ambiente. Como por ejemplo, como yo en este minuto estoy respondiendo a las demandas, ¿cierto?, de no olvidarme de que ustedes están al otro lado de la pantalla. Pero también mi cognición, mis procesos cognitivos se extienden al computador, ¿cierto?, en este minuto. Está débilmente ensamblado en el sentido de que yo estoy segura de que si yo miro a la cámara, ustedes me están mirando o estoy haciendo contacto visual con ustedes, ¿cierto? Está débilmente ensamblado esto, pero está... mi acción, mi proceso cognitivo está coordinado con estos eventos, o con esta tecnología, o con estos artefactos del medio, ¿cierto? En ese sentido nosotros extendemos los procesos cognitivos a artefactos medioambientales, como por ejemplo un computador, como por ejemplo un celular, ¿cierto? O como por ejemplo pueden haber montones de otros tipos de ejemplos que nosotros, a los cuales extendemos nuestros procesos cognitivos. A eso se refiere que la cognición está extendida. Y la última es la... ¿Sí? ¿Te paso una consultita? Sí, por supuesto. ¿Podrías compartir algún ejemplo de esa extensión de la cognición previo a la época nuestra tan tecnológica? Porque si saco el teléfono, el celular, el computador, etcétera, me cuesta como en realidad saber si estoy entendiendo profundamente lo que significa la cognición extendida. Entonces, tal vez pensar en ejemplos de cogniciones previas, o sea, de cómo se representa, o cómo se explica, o cómo se ejemplifica esa extensión pre-tecnología. Piensa no en la tecnología como la tecnología moderna, piensa en la tecnología como el uso de herramientas. ¿El uso de herramientas, ponte tú? Eso, exactamente. Piénsalo como en el uso de herramientas. Piénsalo como en la escritura. Piénsalo como cualquier tipo de uso de herramientas, ¿cierto? Okay. Piénsalo como el ratoncito que conoce el mundo a través de la rueda, ¿cierto? Cuando van ahí, no sé si tiene un hámster o un ratón, o piénsalo como en el fondo, los animales que se usan, ¿cierto?, de su mundo para acceder a comida, ¿cierto? Piénsalo de esa forma, la cognición se extiende al ambiente, es inevitable, está en una relación concreta. Sí. Gracias.
Sí, no, por supuesto. Es una súper buena pregunta, es una excelente pregunta. Es y muy buena que me hayas acordado de que en el fondo esto no tiene que ver con la época moderna, ¿cierto? Y ni siquiera tiene que ver con los seres humanos solamente. Esto es justamente, y aquí el último punto, no es antropocéntrica. ¿Paola? Hola, sí, respecto de lo mismo de lo que estaban preguntando. Entonces, en el fondo, por ejemplo, todo tipo de creación de herramientas, de encontrar quizá, por ejemplo, un primate que encuentra un palito para hacer un hoyito y comerse un insecto. Pero, por ejemplo, en eso, construir un techito para guarecerse, eso también, ¿no? Es como modificar el medio, porque claro, ahí está el medio, pero esta extensión, o me aparece o lo entiendo como esta forma de poder modificar este medio creando cosas. Exacto. Vale. Sí, sí, eso es una forma en que se despliega la cognición, ¿cierto? El techito, el uso del ambiente, ¿cierto? Eso quiere decir que el proceso cognitivo, por ejemplo, de ese primate no va a ser independiente del techo que construyó. ¿Se entiende, Paola? Sí, muchas gracias. Ya, súper. Alejandra. Sí, claro. No, que me resulta como que si situadas serían los efectos del medio ambiente o del contexto en el ser humano o en el ser vivo, extendida sería como los efectos del ser humano en el ambiente, como trasladar la cognición hacia la afuera. ¿Algo así? ¿Puede ser como que sean como uno al revés del otro? Mira, podría ser como una forma de verlo. Claro, como que en el fondo la cognición extendida parte, o sea, que es un ensamblaje en el fondo del aparato que se ha ido construyendo de manera situada, ¿cierto?, al medio ambiente. Uno podría entenderlo o simplificarlo de esa forma. Sí, ¿por qué no? Me parece. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿No? Ya. Y nos vamos entonces con la última, antes de irnos al break, que es lo enacted, ¿cierto? La enacción, que es la postura epistemológica. Esta, a diferencia de las otras, es la postura epistemológica que propone el escape de los polos idealistas y empiricistas. El escape, ¿cierto? La cognición 4E es bastante punto medio para sus cosas. Propone la visión, el escape de lo idealista, empiricista, internalista, externalista, por medio de un continuo entre la mente y la vida, ¿cierto? Esto quiere decir que en lo vivo, si nosotros pensamos en la historia de lo vivo, en algún momento aparece la mente. No tenemos claro cuándo, pero hay un continuo. No es que sea un antes y un después de la mente, ¿cierto? Por lo tanto, esta forma continua de ver la mente y la vida hace que esta postura sea no reduccionista, que sea naturalista y que importantemente sea anti-antropogénica, ¿ya? Esto no se centra solamente en el ser humano, desde la postura enactiva no vamos a pensar que el ser humano es el único organismo vivo que tiene mente. No tiene ningún sentido pensarlo de esa forma. Que se refleja esta postura enactiva, se refleja en una autonomía relativa del trabajo disciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien lo que hablábamos al principio, ¿cierto?, que hay distintas disciplinas y que estudian distintas cosas, ¿cierto?, el diálogo tiene que estar abierto, porque como esto es un continuo, y nosotros lo que hemos hecho con las disciplinas académicas o las disciplinas del conocimiento es artificiosamente separarlos en objetos de estudio,
¿cierto? Lo enactivo viene a recordar, oigan, pero recuerden que esto es un continuo, ¿cierto? Recuerden que las definiciones de objetos de estudio disciplinares son un artefacto, son artificiales, ¿cierto? Esto en la vida, en la naturaleza, en la vida real, no se da de forma separada. Entonces, esta es una postura epistemológica, la visión enactiva. Y ahora sí, lo que estábamos hablando del sistema cerebro-cuerpo, lo que estábamos hablando, ¿cierto?, de la realidad, que parece ser un proceso continuo de construcción participativa de sentido, dependiendo, de nuevo, de la física del mundo observado, la biofísica del sistema observador y su contexto sociocultural, ¿cierto? Entonces, por eso proponemos desde las 4E la necesidad de abandonar enfoques puramente externalistas, internalistas, y reconceptualizar la cognición como embodied, embedded, extended y enacted, ¿cierto? Reconceptualizar la cognición como corporizada, situada, extendida y enactuada. Eso quiere decir que las disciplinas psicológicas, todo lo que tenga que ver con la psicología, ¿cierto?, necesita articular un marco que permita identificar y estudiar los mecanismos que permiten interacciones dirigidas externamente, facilitados por las interacciones neurobiológicas dirigidas internamente, ¿ya? Este es el punto medio. Esto, lo que decía uno de ustedes, que es pensar lo que esto está dirigido hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿cierto? Y esto no se puede separar. Entonces, el sistema nervioso, el objeto de estudio, el objeto de estudio tradicional de las neurociencias, está estructural y funcionalmente entrelazado con el cuerpo, ¿cierto? Que es un poco el énfasis que hemos hecho en la clase. Mientras que su funcionamiento, las funciones de este sistema, está inexorablemente restringido y facilitado por el mundo, ¿ya? Restringido y facilitado por el mundo. Eso quiere decir que la cognición se sitúa, extiende, corporiza y enactúa, de nuevo, en las interacciones dirigidas interna y externamente, donde emerge este sistema cerebro-cuerpo en el mundo. Entonces, básicamente proponemos comprender al sistema nervioso como parte esencial de un sistema más complejo y extenso de coordinación que inevitablemente incluye el cuerpo, al medio ambiente y el contexto sociocultural, histórico y político de la gente en cuestión. Entonces, se nos complejiza el panorama, se amplía el panorama, y aquí para los fanáticos de la Guerra de las Galaxias, ¿cierto?, que hablaban de la luz y oscuridad, y decían que hay que tener un balance. Bueno, nosotros decimos internalismo, ¿cierto? Internalismo, la neurobiología, externalismo, lo sociocultural, político, histórico, hay que tener un balance también, ¿cierto? Hay que tener un balance. Entonces, el contenido, la visión más clásica, que hablaba de un contenido interno, esto está situado y está relacionado con el mundo, no está separado, no es una representación, es una vivencia. Nosotros vivimos el mundo, ¿cierto? No representamos simbólicamente el mundo, es una vivencia. Y con esto tenemos justo 5 minutos antes de salir al break a las 10, para preguntas, comentarios, dudas que puedan tener antes de pasar a la segunda parte de la clase. Tengo una pregunta. Sí, por supuesto. Entiendo la diferencia entre las dos visiones de la neurociencia, me queda clarísimo, y me cuesta mucho diferenciar de las 4E, la inacción en relación a las otras 3E, donde también veo mucha similitud. Es como si quisiera describir, por ahí me falta de entrenamiento académico, pero es como si quisiera describir la misma idea de 4 maneras diferentes, y de esas 4 maneras diferentes que puedo reconocer, la inacción en relación a las 3 anteriores no noto la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre inacción
y el resto, y las otras 3 esa es la pregunta. La enacción es una súper buena pregunta, porque la enacción lo que hace es englobar las otras 3E de forma epistemológica. La enacción es una postura epistemológica. Las otras 3E, de cierta forma, son posturas más concretas respecto a cómo entender o si quieres decirlo de una forma, uno puede echar más mano, ¿cierto?, a ejemplos concretos de las otras 3E. Lo que hace la enacción es englobarlo en una postura filosófica, que dice en el fondo que esto es un continuo, ¿cierto? El continuo entre vida y mente. Eso quiere decir que lo corporizado, lo situado, lo embebido, ¿cierto? Situado, embebido, y lo extendido de la cognición se da en un continuo, se da de una forma no antropogénica, ¿cierto? Nosotros lo vamos a reducir a lo antropogénico porque básicamente nos estamos, o lo que nos parece más entretenido como objeto de estudio, somos nosotros mismos, ¿cierto? Somos los seres humanos. Pero por una cuestión cultural, tal vez. Exacto, y por una cosa pragmática, ¿cierto? Por una cosa pragmática que el objeto, o sea, la ciencia o la academia va pensada en formas de aplicación donde nosotros, nuestra experiencia es primordial, ¿cierto? Pero lo que viene a ser la enacción, o lo que viene a recordarnos la enacción, es que esto no es, donde emerge la cognición no es antropogénico y no es antropocéntrico, sino que es un continuo filogenético, es un continuo entre la vida y la mente. Por eso la enacción es lo más difícil de cierta forma de entender, porque es una postura epistemológica. Integrativa. Exacto, trata de abarcar de manera epistemológica la visión, en el fondo, de las otras 3C, que son bastante más pragmáticas, por decirlo así, o son bastante más coordinadas con un mundo material. Lo enactivo es más filosófico. Gracias. Sí, de nada. Hola Alejandra, una consulta. Hola. Yo me fui anotando como palabras claves porque me pareció como buenísimo, pero un montón de información. Entendí mucho la diferencia, bueno, entre como la postura tradicional y la nueva, porque es algo que venimos ya trabajando y me encanta, me parece que incorporar al medio es clave. Y yo, por ejemplo, entendí como la cognición de las 4E como lo que es encarnado más en relación al cuerpo, lo que es situado más en relación aquí y ahora, extendida es que usamos como más objetos del ambiente, y en actuada más como con un continuo. ¿Sería como una buena síntesis? Sería una buena síntesis, sí. El continuo, en el fondo, continuo de nuevo como una visión epistemológica. Más allá de cómo uno puede quizás los otros ejemplos son ejemplos bastante más como materiales, por decirlo así. Lo inactivo, lo inactuado, tiene que ver con una visión filosófica. Pero sí, me parece que es una buena forma de ponerlo, una buena forma de reducirlo a conceptos más simples. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos vamos a un break de 10 minutos, Luciano. Perdí a Luciano. Ahora sí, 10 minutos, 10 minutos. 10 minutos, ¿les parece? Que nos encontremos de nuevo a las 10:10. ¿Sí? Ya, perfecto. Nos encontramos entonces a las 10:10 para la segunda patita de la clase.